El día de mi boda con Pablo fue sin duda el más feliz de mi vida. El cielo de Sevilla era de un azul tan intenso que parecía pintado especialmente para nosotros. La catedral, imponente y majestuosa, era el marco perfecto para nuestro amor. Recuerdo caminar por el pasillo, con el corazón latiéndome tan fuerte que apenas podía oír la música. Pablo me esperaba en el altar, con los ojos brillantes de emoción. «Estás preciosa, mi amor», susurró cuando llegué a su lado. Intercambiamos votos, prometiéndonos amor eterno, y cuando el cura nos declaró marido y mujer, sentí como si el mundo entero lo celebrara con nosotros. La recepción fue un torbellino de abrazos, besos y felicitaciones. En medio de la alegría, sin embargo, noté algo que me intrigó profundamente. La madre de Pablo, Dolores, una elegante mujer de mediana edad, movía las manos con gracia y rapidez. Al principio, pensé que se trataba solo de un gesto peculiar, pero pronto me di cuenta de que era mucho más que eso. Se estaba comunicando a través del lenguaje de signos. Confundida, me acerqué a Pablo en un momento más tranquilo de la fiesta. «Cariño», empecé, vacilante, «me he dado cuenta de que tu madre, bueno, parece que usa el lenguaje de signos». «¿Es?» Pablo sonrió, pero pude ver un toque de tristeza en sus ojos. «Sí, mi amor. Mi madre es sorda. Perdió el oído cuando era joven a causa de una enfermedad. Debería habértelo dicho antes, lo siento». Me sorprendió no solo la revelación, sino también el hecho de no haberme dado cuenta antes. ¿Cómo había podido pasar por alto algo tan significativo sobre la madre del hombre con el que me iba a casar? Pero, continué, aún perplejo, ¿por qué no habla oralmente? Muchos sordos pueden comunicarse así, ¿no? Pablo suspiró, pasándose la mano por el pelo en un gesto que yo ya reconocía como señal de incomodidad. «Es complicado. Mamá se niega a hablar. Dice que le da vergüenza, que su voz no suena natural. Prefiere comunicarse solo por señas». Miré a Dolores al otro lado de la habitación. Estaba sonriendo, pero había algo en sus ojos que no podía descifrar. Una mezcla de alegría y algo más. ¿Tristeza? ¿Preocupación? «No te preocupes», me abrazó Pablo, devolviéndome al momento. «Mamá es una persona maravillosa. Estoy segura de que os llevaréis muy bien». Asentí, intentando deshacerme de la extraña sensación que empezaba a formarse en mi estómago. Al fin y al cabo, era el día de mi boda. Debería estar feliz, celebrando el comienzo de nuestra vida juntos. Pero a medida que avanzaba la velada, no podía dejar de observar a Dolores. Se movía por la fiesta con gracia, interactuando con los invitados mediante gestos y expresiones faciales. Pablo estaba a menudo a su lado, traduciendo cuando era necesario. Me di cuenta de que la trataba con un cuidado casi excesivo, como si fuera de cristal. En un momento, Dolores se acercó a mí. Sus ojos marrones, tan parecidos a los de Pablo, me estudiaron intensamente. Hizo algunos gestos rápidos que no entendí. «Mamá te da la bienvenida a la familia», tradujo Pablo, sonriendo. «Dice que se alegra de que nos hayamos casado». Le devolví la sonrisa, sinceramente emocionada. «Gracias, Dolores. Estoy muy contenta de formar parte de esta familia». Asintió con la cabeza y sus labios se curvaron en una sonrisa que no le llegaba a los ojos. En ese momento tomé una decisión: aprendería el lenguaje de signos. Quería comunicarme directamente con mi suegra, entenderla mejor, crear un vínculo real. Mientras bailábamos nuestro primer baile como pareja, compartí mi idea con Pablo. «Amor, he estado pensando. Me gustaría aprender el lenguaje de signos. Para comunicarme mejor con tu madre». Pablo me miró sorprendido y luego su cara se iluminó con una sonrisa radiante. «¿De verdad? Eso sería maravilloso, mi vida. Mamá sería tan feliz». Aquella noche me dormí en los brazos de Pablo, con el corazón lleno de amor y esperanza. Poco podía imaginar que aquella decisión, tomada con la mejor de las intenciones, acabaría revelando secretos que cambiarían mi vida para siempre. En las semanas siguientes a la boda, me metí de lleno en mi nuevo proyecto secreto.
Cada vez que Pablo se iba a trabajar, encendía el portátil y empezaba a estudiar la lengua de signos española. Al principio fue todo un reto. Mis dedos parecían torpes y lentos, incapaces de formar los signos con la fluidez que veía en los vídeos instructivos. Esto es más difícil de lo que pensaba, murmuré un día mientras me masajeaba las manos doloridas tras horas de práctica. Pero estaba decidida. Compré libros, me apunté a cursos en línea e incluso encontré un grupo de práctica virtual. Cada pequeño avance me llenaba de alegría y expectación. Una tarde, mientras practicaba en el espejo de nuestro dormitorio, oí abrirse la puerta principal. Presa del pánico, cerré rápidamente el portátil y escondí los libros debajo de la cama. «Amor». La voz de Pablo resonó por toda la casa. «Estoy en casa». «Estoy en mi habitación, cariño», respondí, tratando de calmar mi jadeo. Pablo entró, mirándome con curiosidad. «¿Estás bien? Pareces agitado». Forcé una sonrisa. «Solo estoy un poco cansada». «¿Qué tal el día?». Mientras hablaba de su trabajo, no pude evitar sentir una punzada de culpabilidad. ¿Por qué se lo ocultaba? Pero entonces recordé la sorpresa que quería darle a Dolores, y eso renovó mi determinación. Pasaron los meses y mi dedicación no decayó. Me levantaba más temprano para estudiar antes del trabajo y me quedaba hasta tarde practicando. Pablo empezó a notar mi cansancio. «Mi amor», me dijo una tarde, preocupado. «Últimamente estás agotado. ¿Va todo bien?». Asentí, sintiendo el peso del secreto. «Solo estoy ocupado con el trabajo, no te preocupes». Me abrazó y sentí una mezcla de culpa y emoción. Estaba impaciente por desvelar mi sorpresa. Con cada visita de Dolores, observaba atentamente sus conversaciones con Pablo, intentando descifrar las señales. Poco a poco, empecé a entender partes de sus interacciones. Era como si un mundo nuevo se abriera ante mí. Una noche, mientras cenábamos con Dolores, capté un fragmento de su conversación con Pablo. Señaló algo así como, «parece cansada» y «¿va todo bien?». Se me aceleró el corazón al darme cuenta de que había entendido, pero mantuve una expresión neutra. Pablo contestó en voz alta, para mi beneficio: «Sí, mamá, ha estado trabajando mucho». «Pero está bien, ¿verdad, cariño?». Asentí con la cabeza, sonriendo a Dolores. Me miró con una expresión que no pude descifrar. Había preocupación, pero también algo más, ¿desconfianza? Dejé de lado ese pensamiento y me centré en mi objetivo. Ya quedaba poco. Ya era capaz de formar frases básicas y entender la mayoría de las conversaciones. Soñaba con el momento en que pudiera sorprender a Dolores, imaginando cómo se le iluminaba la cara de alegría cuando se diera cuenta de que podíamos comunicarnos directamente. Por fin, tras meses de intenso estudio, me sentí preparado. Planeaba revelar mi sorpresa en la comida del domingo siguiente, cuando Dolores viniera a visitarnos. La noche anterior, apenas pude dormir de tanta ansiedad y excitación. «¿Estás bien?», preguntó Pablo, notando mi inquietud en la cama. «Sí, es que estoy deseando ver a tu madre mañana», le contesté, lo cual era bastante cierto. Sonrió y me abrazó. «Me alegro de que os llevéis tan bien». Me dormí en sus brazos, soñando con el día siguiente. No sabía que el domingo lo cambiaría todo, pero no de la forma que yo esperaba. El sol sevillano entraba por las ventanas del comedor, bañándolo todo de luz dorada. El aroma de la paella llenaba el aire, mezclándose con el perfume de las flores frescas que había colocado en la mesa. Mi corazón se aceleraba mientras daba los últimos toques a la decoración. «Todo está perfecto, mi amor», dijo Pablo, abrazándome por detrás. «A mamá le va a encantar». Sonreí, pensando en la sorpresa que estaba a punto de revelarle. «Eso, espero». El sonido del timbre anunció la llegada de Dolores. Pablo fue a recibirla mientras yo respiraba hondo, intentando calmar mis nervios. Dolores entró, tan elegante como siempre con su vestido azul marino. Sus ojos recorrieron la habitación y se detuvieron un momento en mí. Hice un esfuerzo consciente para no utilizar el lenguaje de signos de inmediato, queriendo guardar la sorpresa para el momento oportuno.
Bienvenida, Dolores, le dije, abrazándola. Me devolvió el abrazo, pero noté cierta rigidez en sus movimientos. Nos sentamos a la mesa y empecé a servir la paella. La conversación fluyó, con Pablo traduciéndome las señas de su madre. Asentí y sonreí, conteniendo a duras penas mi emoción. Bueno, mamá, empezó Pablo, ¿qué te parece el viaje a Barcelona del mes que viene? Observé atentamente la respuesta de Dolores. Sus dedos bailaban en el aire, formando palabras que ahora entendía. Estoy deseando que llegue, me dijo. Será bueno volver a ver a tus tíos. Mi corazón se aceleró. Era el momento. Iba a revelar mi sorpresa y demostrar que podía entenderla directamente. Abrí la boca para hablar, pero en ese mismo instante ocurrió algo extraño. Dolores me miró rápidamente a mí y luego a Pablo. Sus dedos se movían casi imperceptiblemente, formando signos rápidos y discretos. Si no hubiera pasado meses estudiando, nunca lo habría notado ni comprendido. Hijo, tenemos que hablar en privado. Es urgente. Pablo frunció ligeramente el ceño, pero su expresión volvió pronto a la normalidad. Se volvió hacia mí con una sonrisa forzada. Mi amor, olvidé recoger el vino especial que compramos. Está en la bodega. ¿Te importaría ir a buscarlo? Confundido por el repentino cambio de ambiente, asentí mecánicamente. Claro, ahora vuelvo. Me levanté y caminé hacia el sótano, mi mente daba vueltas. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué esta conversación secreta de repente? Cuando llegué a la puerta del sótano, me detuve. Algo no iba bien. En silencio, volví sobre mis pasos, deteniéndome justo antes de la entrada del comedor. Lo que vi y oí a continuación me heló la sangre. Dolores me hacía señas rápidamente, su cara era una máscara de preocupación y... Pablo, hijo mío, esta mujer no te conviene. Algo esconde, estoy seguro. Veo cómo me observa, como si intentara descifrar algo. Pablo parecía incómodo. Mamá, por favor, no empieces otra vez con eso. Adalia es maravillosa, solo tienes que conocerla mejor. Pero Dolores no se detuvo. No seas ingenua. Ella no es quien dice ser. Tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Me temblaba todo el cuerpo. ¿Cómo pude estar tan ciego? Todo este tiempo, pensando que me acercaba a mi suegra, cuando en realidad estaba conspirando contra mí. Pablo suspiró profundamente. ¿Qué sugieres, entonces? La mirada de Dolores se volvió dura, decidida. Tengo un plan. Vamos a deshacernos de ella, hijo. Por tu bien. Justo entonces, oí pasos que se acercaban desde la cocina. Me alejé rápidamente, en dirección al sótano. Mi mente daba vueltas, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Recogí la botella de vino con manos temblorosas, luchando por mantener la compostura. Cuando volví al comedor, encontré a Pablo y Dolores charlando con normalidad, como si nada hubiera pasado. Aquí está el vino, dije, mi voz sonaba extraña a mis propios oídos. Pablo sonrió, aparentemente ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. Gracias, mi amor. ¿Brindamos por la familia? Levanté mi copa, forzando una sonrisa mientras observaba a Dolores. Sus ojos se encontraron con los míos y, por primera vez, pude ver claramente la amenaza en ellos. El almuerzo continuó, pero para mí todo había cambiado. Mi sueño de una familia unida se había convertido en una pesadilla de traiciones y secretos. Y supe que, a partir de ese momento, nada volvería a ser lo mismo. El resto de la comida pasó como un borrón. Mi sonrisa estaba congelada en mi rostro, una máscara que ocultaba el torbellino de emociones que amenazaba con engullirme. Cada vez que Dolores hacía una señal, sentía que se me revolvía el estómago. Las palabras que había presenciado resonaban en mi mente. Tenemos que deshacernos de ella. ¿Va todo bien, cariño?, preguntó Pablo, notando mi inusual silencio. Apenas has tocado la comida. Forcé otra sonrisa. Estoy bien, solo un poco cansada. Dolores me lanzó una mirada penetrante,
como si pudiera ver a través de mi fachada. Sus dedos se movieron rápidamente y Pablo tradujo: «Mamá pregunta si no te encuentras bien». La ironía de la situación casi me hizo reír histéricamente. «Estoy bien, Dolores». «Gracias por preocuparte», respondí, con una voz que sonaba extraña a mis propios oídos. Cuando Dolores por fin se fue, sentí como si pudiera respirar de nuevo. Pablo cerró la puerta y se volvió hacia mí, con cara de preocupación. «Adalia, ¿qué pasa? Has estado actuando de forma extraña desde que volviste de la bodega». Por un momento, me planteé contárselo todo. Pero entonces recordé cómo se había puesto de acuerdo con su madre, preguntándole por el plan. La duda se apoderó de mi corazón. ¿Estaba Pablo realmente de mi parte? «No es nada», mentí, sintiéndome culpable. «Creo que solo estoy cansada. Voy a tumbarme un rato». Me refugié en el dormitorio, con la mente revuelta. ¿Cómo había podido ser tan ingenua? Me había pasado meses aprendiendo el lenguaje de signos, soñando con el momento en que pudiera acercarme a Dolores, y todo este tiempo había estado conspirando contra mí. Sentada en el borde de la cama, empecé a temblar. Ira, miedo y conmoción se mezclaban en mi pecho. Lágrimas calientes corrían por mi cara mientras intentaba procesar la traición. «¿Por qué?», susurré a la habitación vacía. «¿Qué he hecho para merecer esto?». Repasé mentalmente cada interacción que había tenido con Dolores desde la boda. Cada sonrisa, cada gesto amable, ahora todo parecía mentira. ¿Cómo podía fingir tan bien? ¿Y Pablo, realmente aceptaría deshacerse de mí? La ira empezó a superar al shock. Apreté los puños y sentí como las uñas se me clavaban en las palmas. Yo no era un objeto del que pudieran deshacerse. Era una persona, la mujer de Pablo, y merecía respeto. «No dejaré que me destruyan», murmuré, con la determinación creciendo en mi pecho. En ese momento, tomé una decisión. No revelaría mis conocimientos del lenguaje de signos, todavía no. Eso me daba una ventaja que no esperaban. Observaría, recabaría información y me protegería. El ruido de pasos en el pasillo me alertó de que Pablo se acercaba. Me sequé rápidamente las lágrimas y me recompuse. «¿Adalia?», llamó suavemente, abriendo la puerta. «¿Estás bien?». Forcé una sonrisa cansada. «Sí, amor. Solo necesito descansar un rato». Se sentó a mi lado en la cama y me rodeó los hombros con el brazo. El gesto, que antes me había reconfortado, ahora me hizo cuestionarlo todo. «Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad?», dijo Pablo, con los ojos llenos de una preocupación que ya no sabía si era sincera. Asentí, sintiendo el peso del secreto que ahora cargaba. «Lo sé, cariño. Gracias». Mientras me abrazaba, mi mente trabajaba furiosamente. Tenía que ser inteligente, cuidadosa. No podía dejar que se dieran cuenta de que sabía algo. Cada movimiento, cada palabra, tendría que ser calculada a partir de ahora. «Te prepararé un té», me ofreció Pablo, levantándose. Lo miré salir de la habitación, con el corazón cargado de dudas y sospechas. ¿Cómo podría volver a confiar en él? ¿Cómo podría mirar a los ojos del hombre que amaba y no preguntarme si planeaba deshacerse de mí? Aquella noche, tumbada junto a Pablo, fingí dormir mientras mi mente hacía planes. Averiguaría la verdad, costase lo que costase. Y si realmente estaban conspirando contra mí, estaría preparado. La ingenuidad había muerto aquella tarde de domingo. En su lugar había nacido una mujer decidida a luchar por sí misma, sin importar contra quién. Los días que siguieron a aquella fatídica comida de domingo fueron una tortura silenciosa. Cada momento en casa se convertía en una oportunidad para la observación, cada interacción entre Pablo y Dolores en un potencial campo minado de secretos. El martes, Dolores apareció inesperadamente para desayunar. Fingí sorpresa, pero se me aceleró el corazón cuando la vi entrar en la cocina. «Qué agradable sorpresa, Dolores», dije, forzando una sonrisa. Pablo tradujo mi discurso y luego se volvió hacia mí. «Mamá pasaba por aquí y decidió hacernos una visita rápida». «¿No es estupendo?».
Asentí, observando atentamente las manos de Dolores. Le hizo una seña rápida a Pablo, tan sutil que casi no me di cuenta. ¿Está aquí? Pablo respondió en voz baja, sí, pero no te preocupes. Fingí estar ocupada con mi café, pero mis sentidos estaban en alerta máxima. ¿Qué ocultaban? ¿Por qué la presencia de Dolores parecía tan urgente? Mientras tomábamos el café, me di cuenta de que madre e hijo intercambiaban miradas furtivas. Cuando Pablo se levantó a por más café, Dolores aprovechó el momento para hacer una señal rápidamente: tenemos que actuar pronto. Ella sospecha algo. Se me heló la sangre. Estaban hablando de mí, sin duda. Pero, ¿qué planeaban exactamente? En los días siguientes, empecé a notar patrones. Pablo empezó a recibir más llamadas del trabajo, siempre dándose la vuelta para hablar. Dolores aparecía más a menudo, siempre con alguna excusa banal. El jueves decidí pasar a la acción. Mientras Pablo se duchaba, comprobé rápidamente su teléfono móvil. No había nada sospechoso en los mensajes o llamadas recientes, pero me fijé en una aplicación de mensajería encriptada que no había estado allí antes. ¿Qué escondes, Pablo?, murmuré, sintiendo una mezcla de culpa y determinación. El sábado, Dolores nos invitó a cenar a su casa. Durante toda la velada, observé atentamente sus interacciones. La tensión en el ambiente era palpable, aunque ambos intentaban actuar con normalidad. En un momento dado, cuando Pablo fue al baño, Dolores me miró intensamente. Sus dedos se movieron, formando palabras que me helaron hasta los huesos. Sé que estás tramando algo. No va a funcionar. Mantuve una expresión neutra, como si no hubiera entendido nada. Pero por dentro, mi corazón latía frenéticamente. ¿Sospechaba de mí? ¿O solo estaba probando? El domingo me levanté decidida a averiguar más. Mientras Pablo dormía, rebusqué tranquilamente en nuestro despacho. En un cajón cerrado, que abrí con una grapa, encontré un sobre. Dentro había fotos mías. Fotos de momentos cotidianos, yo en el mercado, charlando con un compañero de trabajo, tomando café en una cafetería. Todas tomadas sin mi conocimiento. Dios mío, susurré, conmocionado. ¿Me estaban espiando? Oí pasos en el pasillo y guardé todo rápidamente, cerrando el cajón justo cuando entró Pablo. ¿Qué haces aquí tan temprano, mi amor?, me preguntó sonriendo. Oh, solo organizando algunas cosas, mentí, sintiendo que se me aceleraba el corazón. Esa noche, tumbada junto a Pablo, no pude dormir. Mi mente daba vueltas a preguntas sin respuesta. ¿Por qué me espiaban? ¿Qué planeaban hacer exactamente? La tensión en nuestra casa crecía día a día. Sentía la mirada de Pablo, llena de preocupación y algo más, ¿culpa? Y Dolores, con sus visitas cada vez más frecuentes, siempre con esa mirada calculadora. Me di cuenta de que estaba en una carrera contrarreloj. Estaban tramando algo y tenía que averiguarlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿cómo podía investigar sin levantar sospechas? La respuesta me llegó en un destello de inspiración. Si ellos podían espiarme, yo también podía jugar a ese juego. Decidí que era hora de tomar medidas más drásticas. El lunes, mientras Pablo estaba en el trabajo, instalé discretamente cámaras y micrófonos en puntos estratégicos de la casa. Si querían guerra, tendrían guerra. Que empiece el juego, murmuré, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. No sabía que las revelaciones que se avecinaban sacudirían los cimientos de todo lo que creía cierto sobre mi matrimonio y mi nueva familia. El sonido de los latidos de mi corazón parecía ensordecedor en el silencio del despacho. Me temblaban las manos mientras aferraba los papeles que acababa de encontrar escondidos en el falso fondo del cajón de la mesa de Pablo. Con cada línea que leía, sentía que mi mundo se rompía un poco más. No puede ser, murmuré, con las lágrimas nublándome la vista. No puede ser verdad. El documento que tenía en las manos era un plan meticulosamente detallado para alejarme de Pablo. Había fechas, lugares, nombres de personas de las que nunca había oído hablar. Pero lo que más me impactó fueron las pruebas de mi supuesta infidelidad.
Fotos manipuladas que me mostraban en situaciones comprometidas con un hombre que no conocía. Conversaciones de texto falsas llenas de mensajes íntimos y encuentros secretos. Incluso una prueba de embarazo falsificada, sugiriendo que esperaba un hijo de otro hombre. Se me revolvió el estómago. ¿Cómo pudo Pablo hacerme esto? ¿Cómo pudo siquiera considerar algo tan cruel y deshonesto? Seguí leyendo, con el corazón cada vez más deprimido. El plan era elaborado, con pasos cuidadosamente delineados, plantar las pruebas gradualmente. Enfrentarme a las acusaciones en un momento de vulnerabilidad. Utilizar la reacción emocional como una prueba más de culpabilidad. Presentar las pruebas a amigos y familiares, aislándome socialmente. Iniciar los trámites de divorcio, utilizando la infidelidad como justificación. Al final del documento, reconocí la letra de Dolores. Recuerda, hijo, esto es por tu propio bien. Ella nunca fue lo bastante buena para ti. Dejé caer los papeles al suelo, sintiendo náuseas físicas y emocionales. ¿Cómo pude estar tan ciega? ¿Cómo pude no darme cuenta de la profundidad de la traición que estaba ocurriendo delante de mis narices? De repente, oí abrirse la puerta principal. Pablo estaba en casa. Presa del pánico, recogí los documentos y los volví a guardar en el escondite, intentando dejarlo todo exactamente como estaba. ¿Adalia? La voz de Pablo resonó en la casa. ¿Dónde estás, mi amor? Respiré hondo, tratando de recomponerme. En la oficina, cariño. Estoy organizando algunas cosas. Pablo apareció en el umbral de la puerta, esbozando esa sonrisa que antes me derretía el corazón, pero que ahora solo me causaba dolor y recelo. ¿Te encuentras bien?, preguntó al notar mi expresión. Parece como si hubieras visto un fantasma. Forcé una sonrisa. Estoy bien, solo un poco cansada. Se acercó más, envolviéndome en un abrazo que antes me habría reconfortado, pero que ahora solo me hacía sentir sofocada. ¿Por qué no descansas un poco? Prepararé la cena esta noche. Asentí, incapaz de articular palabra. Cuando Pablo salió del despacho, me derrumbé en la silla y se me escaparon las lágrimas. Aquella noche, tumbada junto al hombre que creía conocer, pero que ahora era un completo desconocido, hice un voto silencioso. No sería la víctima en este juego cruel. No permitiría que destruyeran mi vida y mi reputación. En los días siguientes, mantuve una fachada de normalidad, pero por dentro, mi mente trabajaba frenéticamente. Empecé a planear mi propia estrategia de defensa y contraataque. Primero, hice copias de todos los documentos que pude encontrar. Luego empecé a reunir mis propias pruebas, grabaciones de las conversaciones en lenguaje de signos entre Pablo y Dolores, grabaciones de las cámaras que había instalado, cualquier cosa que pudiera protegerme. También empecé a preparar mi salida. Abrí una cuenta bancaria secreta, busqué abogados especializados en casos de difamación y divorcio, y empecé a planear dónde me alojaría cuando por fin me enfrentara a Pablo y Dolores. Cada falsa sonrisa, cada beso de buenas noches, cada «te quiero» se convirtió en una puñalada en mi corazón. Pero sabía que tenía que ser fuerte, que tenía que ser inteligente. Su juego era sucio, pero yo no caería sin luchar. Una semana después de mi descubrimiento, mientras veía a Pablo dormir a mi lado, tomé mi decisión final. Mañana sería el día. Mañana sacaría a la luz toda la verdad y me enfrentaría a aquellos que intentaron destruirme. Con esa resolución, cerré los ojos, sabiendo que cuando saliera el sol, nada volvería a ser igual. El mundo que conocía se había derrumbado, pero de las ruinas me levantaría más fuerte que nunca. El día amaneció con una calma engañosa. Mientras preparaba el desayuno, el estómago se me revolvía de ansiedad. Pablo entró en la cocina, sonriendo como si fuera un día cualquiera. «Buenos días, mi amor», dijo, besándome la mejilla. Forcé una sonrisa. «Buenos días». «Pablo», estaba pensando, «¿qué tal si invitamos a tu madre a cenar esta noche?» Puso cara de sorpresa, pero asintió. «Claro, sería estupendo. La llamaré». El día se alargaba. Cada minuto parecía una eternidad mientras ultimaba mis preparativos.
Comprobé mi maleta escondida, mis documentos seguros, el billete de avión comprado con dinero en efectivo. Cuando llegó la noche, la mesa estaba puesta, la comida lista. El sonido del timbre anunció la llegada de Dolores. Respiré hondo, preparándome para lo que se avecinaba. La cena empezó con normalidad. Conversaciones banales, sonrisas falsas. Observé atentamente cómo Pablo y Dolores intercambiaban miradas, los sutiles gestos que antes no había entendido pero que ahora gritaban conspiración. Por fin, cuando recogieron el último plato, decidí que había llegado el momento. Pablo, Dolores, empecé, mi voz temblando ligeramente. Hay algo que tengo que deciros. Ambos me miraron, con curiosidad en los ojos. Dolores hizo un gesto rápido a Pablo, que ahora entendía perfectamente. ¿Qué quiere? Respiré hondo y, para su sorpresa, respondí en lenguaje de signos: quiero la verdad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pablo palideció, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Dolores se quedó inmóvil, con la mano en alto. ¿Cómo? Empezó Pablo, pero le interrumpí. Lo sé todo, dijo, alternando el habla y las señas. El plan para alejarme, las pruebas falsas, todo. Dolores se recuperó primero, sus dedos se movían furiosamente. Usted no lo entiende. Estábamos protegiendo a Pablo. ¿Protegiendo? Me reí amargamente. ¿Destruir mi vida es protección? Pablo parecía perdido, mirando entre su madre y yo. Pablo parecía perdido, mirando entre su madre y yo. Adalia, ¿puedo explicarte? ¿Explicar qué? Levanté la voz. ¿Cómo planeabas acusarme de infidelidad? ¿Cómo ibas a arruinar mi reputación, a aislarme de todos mis seres queridos? Saqué los documentos del bolso y los extendí sobre la mesa. Está todo aquí. Cada sórdido detalle de tu plan. El rostro de Dolores se contorsionó de ira. No te mereces a mi hijo. Nunca lo mereciste. Mamá, por favor, suplicó Pablo, pero le interrumpí. No, Pablo. Déjala hablar. Quiero oír por qué te creíste con derecho a jugar con mi vida. Lo que siguió fue una explosión de acusaciones, explicaciones débiles y disculpas vacías. Pablo intentó justificarse, alegando que su madre le había convencido, que estaba confundido. Dolores no se arrepentía, insistía en que solo protegía a su hijo de una mujer que consideraba inadecuada. Mientras los observaba, sentí una mezcla de lástima y repugnancia. ¿Cómo pude amar a un hombre tan débil? ¿Cómo pude querer la aprobación de una mujer tan amargada? Basta, dije finalmente, poniéndome de pie. Se acabó. Pablo se levantó bruscamente. Adalia, por favor, podemos hablar de esto. Te quiero, podemos arreglar las cosas. Le miré, sintiendo cómo se apagaban las últimas chispas de mi amor. No hay nada que arreglar, Pablo. Has destruido todo lo que teníamos. Recogí mi bolso y me dirigí a la puerta. Antes de salir, me volví por última vez. Vine a Madrid soñando con una nueva vida, una nueva familia. Pero ahora me doy cuenta de que todo era una ilusión. Adiós, Pablo. Adiós, Dolores. Espero que algún día te des cuenta del daño que has causado. Con esas palabras, salí a la noche madrileña, dejando atrás el piso que una vez llamé hogar. Las lágrimas corrían por mi cara, pero por primera vez en semanas, me sentí ligera. Mientras caminaba hacia el taxi que me esperaba, me di cuenta de que, aunque mi vida en Madrid había llegado a su fin, un nuevo viaje estaba a punto de comenzar. Un viaje de autodescubrimiento, curación y, finalmente, un nuevo comienzo. El taxi partió, llevándome hacia el aeropuerto y un futuro incierto, pero mío. Por fin, verdaderamente mío.